Hoy para nuestra sección de estafa o maravilla compré esta Redbo MMA 130. La compré a través de la página de Redbo México. Ya en otro video habíamos hablado de cómo encontré esa página. En la descripción de este video les dejo el enlace a ese video donde les platico cómo encontré la página de Redbo México. Bueno, compré esta MMA 130 y compré también la Redbo MIC 120D y me llegó también la MIC 200D, también de Redbo. ¿Por qué? Más adelante en el video les platico por qué. Hoy quiero concentrarme en esta máquina que realmente es la mejor mini inversora que he probado hasta el día de hoy en el canal. No sé si después lleguen otras mejores, pero hoy por hoy es la mejor. Miren, les voy a platicar. En la caja de la máquina viene que trae las funciones de Hot Start, de Arc Force y Anti-Stick. Pero luego antes de comprar hablé con el vendedor a través de WhatsApp, porque aparece ahí en la página de Redbo México, aparece el número de teléfono para el WhatsApp del vendedor, o de uno de los vendedores, no sé si sean varios. Bueno, y me dijo que también traía la función de BRD. Entonces se me hizo interesante. Pero la parte más importante en la que me hizo mucho hincapié el vendedor y por la cual me decidí a comprarla, fue porque las funciones de Arc Force y de Hot Start se pueden regular en un parámetro de 0 a 10, donde 0 está deshabilitado esa función y donde 10 le da la máxima potencia a esa función. Pero vamos a ver a detalle durante el video otras series de características que tiene esta máquina que para hacer una mini inversora trae funciones muy avanzadas. Quédense a ver el video completo. Aquí tenemos el display. Y una cosa bien bonita de esta máquina es que tiene la perilla, no es un potenciómetro, es un encoder. Y eso hace que podamos hacer ajustes bien finos o exactos. Nunca había visto una máquina de esta categoría con esta función de encoder. Al encenderla se encienden los LEDs indicadores para verificar que esté todo trabajando. Así nos damos cuenta si algún LED ya no funciona. Luego, apenas encendida, se pone en verde la letra A, que significa amperaje, es decir, que estamos regulando el amperaje. Ahora la tengo conectada a 110 volts y el amperaje mínimo que da son 20. Y miren la función del encoder. Si yo aumento, se aumenta en un número nada más, en un dígito. Cosa que cuando traen potenciómetro, de repente hay que estarle ajustando ahí para hacer un ajuste fino. Esto me gusta mucho. Usualmente solo lo tienen máquinas de alta categoría. Ahora, la corriente máxima a 110 volts, aquí marca 116 amperes. Vamos a ponerla en 110. Digamos que pudiéramos trabajar a un máximo de 115 amperes con 110 volts. Ahora, yo lo voy a ajustar aquí a 100 amperes y ya podría trabajar con la máquina ahí a 100 amperes. Fácil. Pero trae este botón aquí que es para seleccionar la corriente en función del diámetro del electrodo. Vamos a bajarle un poco aquí la luz. Si se dan cuenta, se encendió el LED que dice 1.6. Eso significa que es para un electrodo de 1.6 milímetros o bien de un 16avo de pulgada. Entonces ya la máquina automáticamente ajusta esa corriente sugerida, pero aún así nosotros la podemos volver a ajustar, la podemos cambiar. Si vuelvo a presionar, automáticamente se ajusta para un electrodo de 2 milímetros o 3/32 de pulgada. Si vuelvo a presionar, se ajusta automáticamente para un electrodo de 3.2 milímetros o 1/8 de pulgada. Si vuelvo a presionar, se queda la última corriente seleccionada, que es la del electrodo de 1/8, y luego nosotros podemos modificar o ajustar la corriente sin necesidad de esa función. Ahora, para modificar las funciones especiales como son el Hot Start, el Arc Force, el BRD o el Anti-Stick, basta presionar la tecla de función y verificar cuál LED se ha encendido. Entonces esa sería la función que estamos modificando. Por ejemplo, yo aquí voy a modificar este parámetro que es el Hot Start. El Hot Start lo puedo ajustar desde 0, el mínimo o desactivado, hasta un máximo de 10. Luego, si vuelvo a presionar, puedo ajustar el Arc Force, igual desde 0, que sería desactivado, hasta un máximo de 10. Luego, si presiono otra vez, enciende BRD y puedo pasarlo de on a off, activado o desactivado.
Si presiono de nuevo, se pone el anti-stick y lo puedo activar o desactivar. Ahora, si ustedes dejan de presionar las teclas o de mover el encoder, automáticamente va a salvar el valor que nosotros hayamos dejado o los valores que hayamos dejado. Ahí sale y salva automáticamente todos los valores. Este display y panel de control que tiene la Redbo MMA130 lo tienen todas las máquinas inversoras de Redbo que son para electrodo revestido. Entonces todas tienen las mismas funciones. Eso es muy bueno porque quiere decir que es una tecnología que aplican en todas sus máquinas. Ahora, ¿qué significa el Hot Start? El Hot Start es una función que nos ayuda a iniciar el arco eléctrico y lo podemos ocupar, o normalmente se usa, cuando utilizamos, por ejemplo, electrodos 7018, que son electrodos muy difíciles de encender el arco. Lo que el Hot Start hace es que envía una sobrecorriente al inicio del arco para después regresar a la corriente que nosotros hayamos establecido a través de la perilla, y de esa manera se vuelve más fácil encender el arco, pero utilizando una corriente de trabajo más baja. Otra función o otra aplicación del Hot Start, donde se vuelve muy evidente, es la siguiente, miren. En los materiales delgados, usualmente ajustamos la máquina a la corriente más baja que soporta el electrodo o muy cercana a ella. Solo que el problema cuando no se tiene el Hot Start es que el inicio del arco cuesta mucho trabajo. Sin embargo, con esta Redbo, yo puedo ajustar el nivel de Hot Start, por ejemplo, en este caso lo voy a poner al máximo, y al momento de iniciar el arco, me da una corriente de hasta 85 amperes, para después bajarse a trabajar en la corriente que yo le he destinado, que yo le he regulado a través de la perilla. De esa manera el inicio del arco es muy fácil y después ya puedo soldar con una corriente muy baja sin perforar el material delgado. Si bien muchas máquinas indican que tienen la función de Hot Start, la mayor parte de ellas no tienen ese parámetro regulable. El hecho de que Redbo haya puesto ese parámetro regulable desde 0, que sería desactivado, hasta un máximo de 10, significa que yo puedo seleccionar cuánta sobrecorriente quiero en función del tipo de material, del tipo de electrodo o del tipo de posición de soldadura que estoy empleando o que estoy aplicando. Porque no siempre se necesita el mismo Hot Start o la misma fuerza al momento de hacer el inicio del arco. Entonces eso les va a permitir ajustar bien fino su soldadura, dependiendo, vuelvo a repetir, de su material, de su tipo de electrodo o de la posición de soldadura. El Erg Force o fuerza de arco o arco forzado, según la traducción que encuentren, sirve para lo siguiente. Mientras nosotros vamos soldando, si acercamos el electrodo hacia el material base, lo que va a suceder es que va a bajar el voltaje a circuito cerrado de la máquina. Para compensar esa bajada o ese bajón de voltaje, la máquina da una sobrecorriente. De tal manera que nosotros, aunque mantengamos un arco corto, vamos a mantener la misma penetración, porque le va a inyectar más corriente la máquina hacia el electrodo y hacia el material base, obviamente. Ahora, muchas máquinas dicen incluir ya el Erg Force, solo que no es regulable. Redbo en sus máquinas ha metido sus parámetros regulables. El Erg Force también es regulable, desde 0, que sería desactivado, hasta un máximo de 10, donde nos daría la máxima sobrecorriente. Sin embargo, en el Erg Force hay que tener en mente dos cosas. Primero, depende mucho del electrodo con el cual estén trabajando. Y segundo, depende también de si no están trabajando con la máxima corriente. Por ejemplo, si yo pongo la máquina a 110 volts y le pongo como set point o como corriente de trabajo 115 amperes, que ya es el máximo que me da a 110 volts, obviamente ya no tiene la máquina más corriente para dar un Erg Force más fuerte. Entonces ya estará limitada. Pero si ustedes trabajan, por ejemplo, a 60 amperes y colocan el Erg Force en el máximo, entonces sí que van a notar la fuerza de arco o el Erg Force, porque la máquina aún tiene corriente de sobra para poderle dar mayor fuerza al arco cuando nos acercamos demasiado al material base. Esto nos sirve no solo para mantener una distancia de arco muy corta y mantener la misma penetración, sino que también nos ayuda a que el arco no se apague cuando nos pegamos demasiado al material, que esto le sucede mucho a los principiantes en soldadura. El VRD, que es el acrónimo de Voltage Reduction Device en inglés, o dispositivo de reducción de voltaje, es un sistema de seguridad que se utiliza cuando se trabaja con soldadura en ambientes muy húmedos. Por ejemplo, cuando está lloviendo
o por ejemplo cuando hace mucho calor y estamos sudando demasiado, se podrían producir descargas de corriente desde la máquina de soldar hacia nuestra persona. Entonces la máquina tiene un sistema que automáticamente reduce el voltaje y de consecuencia la corriente, protegiendo al usuario o al operador de la máquina de soldar. Cuando esas condiciones de ambientes húmedos no se dan, el BRD no es necesario activarlo. Entonces, usualmente se mantiene desactivado, pero es una gran función de seguridad para empresas, por ejemplo, que requieren que las máquinas tengan la especificación BRD. Hay empresas en las que si ustedes no tienen una máquina con sistema BRD, no les van a autorizar la máquina para trabajar con ella dentro de la fábrica, la construcción o la planta, porque debe estar bajo especificaciones de BRD. En esta máquina el anti-stick puede ser activado o desactivado. El anti-stick nos sirve cuando el electrodo se queda pegado, la máquina automáticamente reduce el voltaje y de consecuencia la corriente para que nosotros podamos liberar el electrodo, ya sea moviéndolo sin zafarlo de la pinza o bien zafarlo de la pinza con seguridad. En las máquinas que no tienen anti-stick esto no sucede. Entonces cuando el electrodo se queda pegado, inclusive se sobrecalienta y llega a quemarse todo el recubrimiento. Entonces el anti-stick sirve sobre todo para las personas más novatas o principiantes en soldadura, para que en el momento que se les quede el electrodo pegado, la máquina reduzca la corriente y puedan liberarlo con toda seguridad. Ya cuando van adquiriendo algo de experiencia, el anti-stick no sirve de mucho. De hecho, la mayor parte de los soldadores ya experimentados, el anti-stick lo deshabilitan. Por eso es importante que lo puedas activar o desactivar. Si eres principiante, vas comenzando, lo activas. Ya una vez que agarras experiencia o práctica, pues ya lo puedes desactivar y listo. Y bueno, ya nada más comentarles. Yo compré la MMA 130 y la MIG 120D de Redbo. Solo que hablando con el vendedor me ofreció lo siguiente. Me dijo, mira, yo te recomiendo que compres la MIG 200D, pero está mucho más cara, le dije. Dice, sí, pero es mucho mejor máquina. O vamos, tiene un uso más industrial. Le platiqué para qué la quería y me aconsejó esa. Entonces me ofreció que le depositara o le dejara en garantía el valor de la MIG 200D y que la probara. Si me gustaba, me la quedo y pues como ya está el depósito, pues ya está pagada. Y si no me gustaba, le regreso a la máquina y me regresa mi dinero y listo. Ahora, que sea bien claro, yo no recomiendo ninguna máquina en particular ni tampoco páginas web donde comprar. Yo les presento la información, pero recuerden tratar de comprar con seguridad y hacer las garantías del caso para que no se lleven ninguna sorpresa. Nos vemos en el siguiente video, rayos. Cuídense. Chao.